Gracias, Wendy. Es que así es, hay que empezar por darle el ejemplo a nuestros niños de lo que es hacer democracia y, por supuesto, ejercer nuestro derecho al voto. Y como bien lo mencionamos anteriormente, hace tan solo unos minutos, ya se encuentra acá con nosotros el candidato a la presidencia por el Partido Restauración Nacional, don Fabricio Alvarado. Muy buenas tardes, don Fabricio. Buenas tardes, Melissa, Douglas. Gracias por la oportunidad también de compartir en un lugar que a mí me trae tantos recuerdos, ustedes lo saben, ¿verdad? Y donde viví pues 10 años de mi vida trabajando y haciendo lo que ustedes hoy hacen, que pues para mí es una pasión. Yo los envidio cuando los veo por ahí, tanto en las calles como en el set también. Bueno, don Fabricio, ya a esta hora, cerca un poquito más de 4 horas del cierre de las urnas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cuál es la expectativa? ¿Tiene ya algún reporte de los centros de votación? Bueno, tenemos reportes muy positivos del movimiento que se está dando, sobre todo en provincias como Guanacaste, Punta Arenas, Limón, Alajuela y Cartago. No que San José y Heredia, no, también el reporte es bastante positivo, pero tenemos menos reportes de esas provincias. Creemos que el movimiento que se da, nos augura muy buenos resultados para el final de esta jornada, pero igual, el llamado que hacemos, independientemente de los buenos reportes, es sin triunfalismo, sigamos trabajando, hagamos este último esfuerzo, esta milla extra que hay que caminar, caminémosla para convencer a los que aún no se han decidido ir a votar, para hablarle a los que pues en este momento quizás no han tomado su decisión y para lograr ganar estas elecciones, ojalá con contundencia. Esa es nuestra ¿Tienen consigna. alguna meta en cuanto a cantidad de votos? Bueno, mire, no, básicamente lo que queremos es que ojalá la victoria sea contundente, que un poco más de 500,000 fue en la primera ronda para 535,000 fue en la primera ronda. Evidentemente nosotros creemos que eso se puede duplicar, aún más que duplicar. Creemos que se puede llegar a unos 1.200.000, 1.300.000 votos. Esa es la meta, para eso estamos trabajando, esa es la consigna, para eso estamos y hemos pasado todo el día a través de las redes sociales y de los medios de comunicación motivando a la gente que no, aunque veamos mucho movimiento, aunque veamos muchas banderas, no nos confiemos. Hay que trabajar hasta el final creyendo que cada voto cuenta, cada voto vale, cada persona a la que podamos convencer es un voto más, porque queremos de verdad que al final de la jornada podamos celebrar una victoria, y no solo una victoria, sino que una victoria contundente. Don Fabricio, con esa base de votantes amplia, digamos, más de 500,000 votos, ¿qué reporte le han dado, por ejemplo, a las zonas en donde usted fue más fuerte y su movimiento también, especialmente en zonas fuera de gran área metropolitana, sí, mire, a esta hora? Sí, no, el reporte es realmente muy... de mucho optimismo. Es decir, si por ejemplo en Limón, donde nosotros obtuvimos un 42% de los votos válidos en primera ronda, creemos que en Limón podemos ganar hasta con un 70-80% de los votos. Igual en provincias como Guanacaste y Punta Arenas, porque el trabajo que se hizo fue muy fuerte, se nos unieron dirigencias de otros partidos políticos que consideraron que Restauración Nacional es la mejor opción para esta segunda ronda. Entonces, los reportes en esas provincias, en la costa, aparte de lo que nosotros vimos durante nuestras visitas en estos 2 meses, pues son muy positivos. Creemos que de verdad va a ser muy contundente la victoria en esas provincias. Lo mismo, con la misma mística y con la misma pasión, le estamos pidiendo a la gente que trabaje en las provincias del centro, del gran área metropolitana, y bueno, esperamos cosas muy buenas. Estamos muy optimistas, pero más allá de eso, Douglas y Melissa, si ustedes me lo permiten, por supuesto, estamos muy contentos de vivir esta fiesta democrática. Como les decía ahora, a mí me tocó vivirla nos volvió a hacer las mismas, ¿verdad? Sí, disculpe, en la primera y en la segunda. Sí, ella normalmente, bueno, ella es mi hija menor, Dariana. Lo principal es poder decir que vivimos en una Costa Rica que es una de las democracias más sólidas de Latinoamérica, y que esta fiesta se vive en Costa Rica, a pesar de las diferencias que puedan existir entre un partido y otro. Es una fiesta que se vive con alegría, con paz y con respeto. Es el llamado también que hemos venido haciendo, no solamente a ir a votar, sino a hacerlo con respeto, sin responder, si es que acaso se da algún tipo de amague, de ofensa, de insulto, respondiendo con paz, porque este es un país de paz. Y después de mañana, al final, todos... Nuestro interés es que Costa Rica gane, que Costa Rica tenga un gobierno que trabaje por los más necesitados, que se ocupe de las cosas que realmente necesita Costa Rica que caminen, ¿verdad? Bueno, don Fabricio, lo hablábamos anteriormente con Carlos Alvarado de que estar en los zapatos del próximo presidente de la República no es fácil. Va a heredar un país tal vez en una situación bastante complicada, no solo a nivel fiscal, sino de división en cuanto a ideologías, a creencias.
no sé si incluso en cuanto a valores, cómo lograr, ya hay alguna estrategia para lograr disminuir esa división y esa diferencia en la población, más allá de un discurso de que se va a gobernar para todos, claro, más allá, acciones concretas para supuesto, disminuir estas diferencias. Yo creo que es importante que le ponga los videos, vaya allá y se los pone allá, mamá se los pone allá, ¿está bien? Vaya. Sí, acciones concretas. Tenemos evidentemente, habiendo ganado las elecciones, que tener un acercamiento en este caso con don Carlos Alvarado, con el grupo que lo respalda a él en esta segunda ronda para pues generar un mensaje conjunto de unidad. No es lo mismo que lo haga solamente el candidato que ganó las elecciones a que se haga por parte de ambos candidatos, ambos candidatos que participamos en la segunda ronda. Eso implica también generar acciones concretas en favor de los grupos que también de alguna manera sienten o han creído a raíz de esta campaña tan polarizada que podrían verse afectados, sobre todo para traer tranquilidad y paz a esos grupos. En este caso estoy hablando de los grupos y la población LGBT, estoy hablando de, bueno, esto lo hemos estado haciendo ya en esta segunda ronda, también la población católica que en algún momento en medio de toda esta campaña tan lamentable que se dio se le quiso hacer creer que de parte de un gobierno nuestro, por no ser yo católico, iba a haber problemas para la iglesia. Entonces hay que tener acercamientos directos y generar acciones concretas que les den a ellos esa tranquilidad. Don Fabricio, hay un tema que es muy puntual y que también se lo consultamos a don Carlos en ese sentido. Son 4 años, realmente sí, es un periodo bastante corto para empezar a ejecutar cosas muy puntuales. Porque ustedes dos llegan de alguna manera con compromisos con otros sectores que no pertenecen a los partidos de los cuales ustedes provienen. ¿Le da a usted alguna intranquilidad en el sentido de que se le salga una manzana del canasto o que de verdad va a poder aglutinar esos esfuerzos y empezar a concretar de forma muy expedita las propuestas? Yo creo que la ventaja que tenemos nosotros en esta particularidad que usted menciona es que tenemos ya desde el momento en que se dio el resultado de la primera ronda, empezamos a generar los acercamientos con esos partidos políticos, pero sobre todo dejándoles claro que ese acercamiento, que ese involucrarnos en nuestros equipos no implicaba ningún compromiso de parte nuestra en cuanto a cargos en el gabinete. Eso nos da, digámoslo así, la tranquilidad, Pero cuando usted menciona eso, entonces nadie formaría parte de ese gabinete. No estoy diciendo que nadie formaría parte, sino que no hay compromisos adquiridos. Ya. Por supuesto que sí, tomaríamos en cuenta a quienes consideremos son las mejores personas para cada ministerio, provengan de nuestro partido o provengan de otros partidos políticos. Aquí lo más importante es que desde el principio dimos las señales claras de que nuestro objetivo no era intercambiar adhesiones a cambio de puestos en el gobierno, sino que nuestro objetivo era acercar gente para solidificar un proyecto de gobierno, un proyecto de unidad nacional que con las intervenciones, con los aportes de otros partidos políticos, sea lo que Costa Rica necesita. Entonces, en esa línea, precisamente, al no existir un compromiso ya adquirido, tendremos la tranquilidad. Claro, estamos hablando de poco tiempo, a partir del 1 de abril, a partir de mañana mismo, hasta el 8 de mayo, hay que correr, ciertamente, pero ya tenemos trabajo adelantado y eso es lo que quiero decir. Sabemos, don Fabricio, que parte de que un gobierno tenga gobernabilidad se basa en la relación que mantenga en la Asamblea Legislativa. El hecho de que, por ejemplo, candidatos políticos de ciertos partidos diferentes a Restauración Nacional le hayan dado su adhesión, ¿garantiza de alguna forma ya ese apoyo en la Asamblea Legislativa por parte de los partidos políticos que representan, o hasta ahí no se ha llegado, no se ha conversado ya con diputados electos de otros partidos políticos? A ver, no lo garantiza, pero sí, obviamente, es un paso hacia adelante en esa línea. Sí hemos adelantado conversaciones con esos partidos políticos, pero no pasa solo por la adhesión de su ex candidato. Por supuesto que eso suma. Quienes fueron candidatos y han dado su adhesión a Restauración Nacional, pues tienen una relación muy directa con quienes son sus diputados electos, pero también pasa por una gestión correcta de parte del gobierno, no solamente del Ministerio de la Presidencia, sino del mismo presidente convocando constantemente. Creo que esa es una de las falencias que se tuvo quizá en estos 4 años, donde hubo muy poco contacto, exactamente. Hubo muy poco contacto del presidente con los jefes de fracción y eso tiene que ser una constante. Tiene que haber comunicación no una vez al mes, sino ojalá más, para que los temas principales, los temas más importantes que se deben decidir en la Asamblea Legislativa caminen desde grandes acuerdos generados desde el Poder Ejecutivo. Ahora, yo le consultaba a usted en la entrevista que tuvimos anteriormente acerca del liderazgo, porque ciertamente ahora es
más importante las capacidades de liderazgo que se tengan para poder coordinar esfuerzos de gente tan distinta. Completamente de acuerdo, sí, sí. Sé que la tarea no es fácil, Douglas, o sea, lo tenemos clarísimo. Creo que en estos 2 meses sí hemos podido demostrarle, no quiero ser jactancioso ni mucho menos, pero creo que hemos podido demostrarle a los costarricenses a través de la conformación de equipos multipartidistas, y no solo multipartidistas, sino también multisectoriales. Hay gente de muy distintos sectores conformando nuestros equipos, generando acuerdos desde ya, sin ser a un gobierno, pero ya generando grandes acuerdos, y creo que con eso, con los equipos que hemos presentado en materia de seguridad, de infraestructura, en materia económica, etcétera, hemos demostrado que tenemos el liderazgo para atraer a esas mejores mentes del país. ¿Y usted tiene confianza en todo ese grupo? Por supuesto, y además el trabajo que se ha hecho nos ha permitido poder ver los perfiles de cada quien para también ir más o menos uno, poniéndolo en términos futbolísticos, ir viendo cuál podría ser la alineación a partir del 8 de mayo. Fabricio, ya un día como hoy, a pocas horas de conocer los resultados, ¿cómo se maneja esas emociones? Me imagino que de todo puede sentir uno, cierto, también tensión, estrés, ¿cómo lo logra manejar? ¿Hay algo que nos pueda contar sobre? Bueno, yo voy a abrirle mi corazón a los costarricenses y a ustedes también. Realmente, un día como hoy, pues sí, obviamente existe la emoción y la expectativa, ¿qué va a pasar después de las 6 de la tarde? Durmió bien, por lo menos. Como 3 horas, más o menos. Pero además, déjeme decirle que realmente los momentos más estresantes para un candidato son los momentos de los debates, ¿verdad? En los debates es cuando, obviamente, porque uno sabe la importancia que tienen, hay un tiempo de preparación, por supuesto, hay durante los 6 meses de campaña, tanto para los debates de primera ronda como para los de segunda, hay momentos bastante amplios de preparación, de estudio, de revisión del plan de gobierno, etcétera, etcétera, pero el debate es quizá el momento más estresante. En este día, un día como hoy, déjeme decirle, yo lo estoy, a pesar del cansancio y de todo el estrés que se haya vivido hasta antes de hoy lo estamos disfrutando al máximo, vemos en la gente mucho entusiasmo, lo que nos encontramos es gente feliz, contenta de participar en esta democracia. Déjeme decirle también que muy contrario a lo que se piensa, en la calle nos encontramos con gente del otro partido político a la que saludamos con la misma cordialidad, porque esos somos los ticos. Los ticos vimos que cuando llegó a votar incluso el muchacho del PAC que estaba en la mesa, sí, me pidió una foto, nos tomamos una foto, nos han mandado fotos desde otras provincias, la gente nuestra con gente del PAC. Ahorita yo le mencionaba a usted, Melissa, lo que estaba haciendo Wendy, qué bonito es juntar en una misma fotografía o en una misma toma gente de los dos partidos políticos. En primera ronda, el 4 de febrero, en la noche, en la Fuente de la Hispanidad, estaban los partidarios del PAC y de Restauración Nacional celebrando juntos. Eso es Costa Rica y a eso tenemos que volver. Sé que esta campaña ha estado un poco crispada, ha habido roces y raspones, pero con el mismo Carlos lo hablamos en alguno de los debates. Esos roces y esos raspones pasan a la historia después de hoy, y a partir de mañana es trabajar por la Costa Rica que todos queremos. El gobierno, o más bien a todos nos sirve que el gobierno esté bien, y en esa línea creo que debemos caminar. Ahora, hay un tema que ustedes lo han mencionado a lo largo de este tiempo que tiene que ver con ese respaldo de la gente, pues la gente más pobre en condiciones de pobreza, y que son, de alguna manera, si usted llega a ser presidente, los que van a estar ahí pendientes de que efectivamente se cumpla lo que se les ha prometido en esta campaña. Claro. Además de poder unir a un país, ¿verdad? Porque aun cuando es una fiesta democrática, hay diferencias abismales entre ambos bandos que lo hemos visto en redes sociales. Sí. Pero ¿cómo atender todas esas necesidades sin perder el foco de que son 4 años y que tienen que haber acciones muy concretas? Usted dijo algo clave, Douglas. 4 años es muy poco tiempo. Y yo mismo lo he dicho, yo he sido sincero con los costarricenses en redes sociales, en las visitas que hemos hecho a las provincias con las caravanas del sol. Les he dicho, 4 años es poco tiempo, no alcanza para hacer todo lo que la gente se le olvida de eso, don Fabricio. Sí, no, por supuesto. Y por eso yo he tratado de ser sincero con la gente desde ya, sin que eso quiera decir que nos estamos justificando. A mí no me escucharán diciendo, en estos 4 años no me escucharán diciendo, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar con valentía, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y nuestro compromiso, en efecto, Douglas, y lo hemos dicho también, es con esa gente que nos ha recibido en Guanacaste, Punta Arenas, Limón, en la zona Huetar Norte, en la región Brunca, con ojos de esperanza. Hemos visto eso, hemos visto mucha ilusión en la gente, y seríamos ingratos nosotros si después de hoy nos olvidamos de ese cariño, de esos abrazos, de esa gente, que nos gritaba en el oído, gracias por acordarse de nosotros, acuérdese de nosotros cuando sean gobierno. Esa tiene que ser nuestra consigna, atender las necesidades de esa gente, y lo hemos hablado en las actividades que hemos tenido con los diferentes partidos políticos, cuando grupos grandes de partidarios de esas agrupaciones nos han dado su adhesión, les hemos dicho,
serán bien recibidos acá, queremos que trabajemos juntos, queremos este gobierno de unidad nacional, pero nunca se nos olvide que el enfoque son los pobres. Pero ¿cuál sería su aspiración, por ejemplo, en términos de reducción de la pobreza, Mire, don Fabricio? en reducción de pobreza tenemos que trabajar seriamente en atacar la pobreza de una manera integral, es decir, no solamente pensar en fortalecer lo que tiene que ver con redes de cuidado o con los diferentes programas sociales que existen, sino generar empleo. Hoy por hoy el problema que provoca la pobreza es la falta de trabajo. ¿Pero qué metas se han propuesto, por ejemplo? Bueno, mire, yo quisiera, por ejemplo, en materia de redes de cuidado, lograr ampliar la cobertura a 25,000 niños más, lo hemos dicho también claramente. En materia de reducción de la pobreza extrema hay que atacarla seriamente y acabar con la pobreza extrema y la pobreza en general, pues reducirla lo máximo posible. Yo he tratado de no dar cifras porque creo que en eso es lo que ha hecho quedar mal a otros gobiernos y a este mismo gobierno, ponerse a dar cifras y al final no hacer las cosas que generen la reducción de esas cifras. Es importante lo que la gente va a estar ahí pendiente. La gente va a estar pendiente y les pido que por favor estén pendientes. Les pido que por favor estén haciendo mediciones constantes para que nosotros mismos con esas mediciones podamos establecer si hay algo que cambiar en la hoja de ruta, pero siempre en la dirección de atacar la pobreza y trabajar a favor de los que menos tienen. Por supuesto que esto pasa por una correcta política económica. De hecho, alguien dijo por ahí y yo agarré la frase y me la hice propia: la mejor política social es una buena política económica. Bueno, y es que uno como periodista que visita zonas rurales, conoce, la gente se le acerca y hasta le expresa que se han sentido abandonados de gobiernos anteriores, sin mencionar ningún partido político, porque esto ha sido una cuestión de siempre, prácticamente. Es histórico, sí. De siempre, pero sabemos que también no ha existido un abandono total, han existido algunas cuantas acciones se han hecho esfuerzos que al final ellos no lo perciben, no lo sienten. Se ha identificado específicamente cuál es la necesidad y el anhelo de estas personas en estos sectores. Mire, es que el problema es que los esfuerzos se hacen por separado. No hay una unidad de parte de las instituciones que tienen que trabajar en conjunto. No existen programas que se crucen entre sí y que se ayuden. Por ejemplo, hablemos de un IMAS que trabaja en pro de atender la necesidad de cierta gente, pero no hablamos o no vemos un BAMBI, no vemos un Ministerio de la Vivienda trabajando en función de atender a esas mismas familias para generar soluciones en materia de vivienda. En este momento, el dato que tenemos es que en el 2014 había 13,000 ranchos en precarios. Hoy por hoy hay 20,000 ranchos en precarios, 7,000 ranchos más. Entonces hay algo que se está haciendo mal. Pero cuenta el desarrollo, ¿usted no lo ve como una herramienta? No, es una útil? herramienta. No, por supuesto. ¿No la continuaría usted en su gobierno? No somos mezquinos en lo absoluto. Creemos que hay que revisarlo, eso sí, sobre todo en materia de qué recursos tiene, de dónde provienen los recursos. Porque, por ejemplo, cuando usted habla con la gente que trabaja en redes de cuidado, estas le dicen que recursos que eran para redes de cuidado se tomaron para Puente al Desarrollo y entonces por fortalecer un programa se debilitó otro. Eso es lo que hay que revisar y atender. No tendremos ninguna mezquindad en sí. Hay que darle continuidad a Puente al Desarrollo. Se le da continuidad sin descuidar redes de cuidado, porque redes de cuidado, acuérdese que tiene la particularidad que atiende a mujeres solas, mujeres en condición de pobreza que están solas, a las que además hay que hacerle una variación a la ley, porque hoy por hoy una mujer que tiene el beneficio de red de cuidado, si se mete a trabajar y recibe un salario que la saca del índice de pobreza, entonces pierde el derecho a recibir el cuidado de esos niños. Hay que hacer una variación en la ley para que la mujer pueda trabajar y a la vez recibir el beneficio. Bueno, pero esta perspectiva no dejaría por fuera a la población del Valle Central, que podría decir, bueno, es que Fabricio Alvarado se está concentrando en las zonas costeras y el Valle Central. No, porque pues la pobreza está en todos lados y en San José también, o el Valle Central, el gran área metropolitana también tiene sus índices de pobreza. Los precarios, precisamente cuando les hablaba del tema vivienda, en San José están concentrados, en Alajuela, Heredia, Cartago, tenemos claramente identificados cuáles son los lugares donde están esos precarios y que hay que atender en materia no solamente de atención, de acompañamiento, en cuanto a la atención de la pobreza, asistencia social, es lo que quería decir, asistencia, pero también en materia de vivienda y en materia de generación de empleo, que me parece, y vuelvo al punto inicial, es lo que necesita Costa Rica: generar empleo, atraer inversión extranjera, dar la capacitación correcta para que el INA, para que las universidades preparen a nuestra gente en las ocupaciones del siglo XXI, en las ocupaciones que las empresas necesitan hoy en día. Desde ahí podremos lograr grandes cosas para atender esa pobreza que hoy nos está golpeando tan fuertemente. Me le voy a atravesar a Douglas para que usted ya después pueda cerrar. Pero don Fabricio, bueno, una pregunta que le hice también a don Carlos Alvarado. Sí. En caso de que los resultados de hoy no sean favorables, ¿usted
¿usted se uniría a un gobierno del Partido Acción Ciudadana? Mire, yo no estoy contemplando ese panorama, yo creo que vamos a ganar. Lo que sí creo es que Restauración Nacional, en el resultado de las elecciones del 4 de febrero, quedó con una fracción legislativa muy sólida de 14 diputados y por supuesto desde el liderazgo que hoy tenemos en el partido apoyaremos para que esta fracción ayude a generar los grandes acuerdos que el país necesita, independientemente de cuál sea el resultado. Eso sí, como le digo, nosotros contemplamos una victoria, estamos trabajando para eso, pero en todo caso creo que nuestra fracción legislativa ya está lista, ya están electos nuestros diputados y ellos están dispuestos a apoyar sea cual sea el resultado. Finalmente, la agenda para ahora en la tarde. Hoy, bueno, este es ya el último medio de comunicación que visitamos. Vamos para el Samuel Sáenz en Heredia, vamos después para Pavas y después para Cartago. Vamos a ver cómo hacemos con el tiempo para que nos alcance a hacer semejante recorrido, ¿verdad? Para después, pues esperar los resultados, les repito, en ese parqueo que está 100 metros al este de la estatua de León Cortés, Sabana. Sobre Paseo Colón, exactamente, Sabana Este, ahí cerquita del Banco de Costa Rica de Paseo Colón. Hoy, si ustedes me lo permiten, en este último espacio de esta entrevista, quiero hacerle ese llamado de nuevo a los costarricenses. Vamos a votar, quedan exactamente 3 horas y 47 minutos, 3 horas y 47 minutos para que se cierren las urnas. Hagamos ese último esfuerzo. Costa Rica lo merece. Somos un país de paz, un país que se reconoce en el mundo como el país que no tiene ejército, como el país donde la gente anda contenta, anda feliz. Que hoy sea una fiesta democrática, una fiesta cívica, que vivamos con pasión, claro que sí, con toda la pasión, con todo el fervor, pero respetando a quienes no piensan como nosotros, a quienes no van a votar igual que nosotros. Hagámoslo, hagamos ese esfuerzo a nuestros partidarios. Sí, hagamos el esfuerzo por ganar más votos. Hay gente indecisa en su casa todavía, hay gente por la calle que no ha tomado la decisión de por quién votar. Convenzamos a esa gente de que somos la mejor opción para restaurar este país, para hacer que las cosas pasen en este país, para atacar los gigantes de la corrupción, de la inseguridad, de la falta de ética, para atacar todos los gigantes que hoy por hoy nos están afectando tanto, para que al final del día podamos ahora sí descansar un ratito, celebrar y mañana empezar a trabajar por un gobierno de unidad nacional. Bien, le agradecemos la entrevista entonces a Fabricio Alvarado. Él es candidato por Restauración Nacional, pero también parte de esta fiesta cívica tiene que ver con el color que lo lleva.